psicologismo trascendental y psicología fenomenológica. Un ensayo de Mario Ariel González Porta. Resumen. El problema del psicologismo es una de las constantes del pensamiento husserliano y a partir de 1900 acompaña su desarrollo con el descubrimiento de la reducción fenomenológica en torno a 1906. Husserl reconoce y pasa a combatir una nueva forma de psicologismo, el psicologismo trascendental. A partir de los años 20, Husserl desarrolla el programa de una psicología fenomenológica. En el presente trabajo se estudia el modo en que se relacionan la psicología fenomenológica y el psicologismo trascendental. Introducción. Se dice a menudo que con los prolegómenos a las investigaciones lógicas, Husserl efectuó una refutación definitiva del psicologismo. Esto, no obstante, está lejos de ser verdad. En efecto, de hecho, los prolegómenos actuaron históricamente como un factor de intensificación de la polémica en torno al psicologismo y no como un punto final de la misma. Más allá de lo anterior, el propio desarrollo de su pensamiento pone en evidencia que en 1900 Husserl inicia un largo camino de formulaciones y reformulaciones con respecto al psicologismo que solo serán interrumpidas con su muerte. Ya en 1903, Husserl corrige la determinación de la fenomenología como psicología descriptiva y a partir de 1906, con el descubrimiento de la reducción fenomenológica y el correlativo giro al idealismo, él comienza un percurso en el cual comprenderá que aun cuando combatía consecuentemente la naturalización de las ideas, incurría en una naturalización de la conciencia. Con lo anterior, el tema del psicologismo pasa a concentrarse en el concepto de psicologismo trascendental. Existe una vasta literatura que aborda la cuestión del psicologismo trascendental desde varias perspectivas y en función de diversos intereses. Sin embargo, es una constante que dicho concepto no sea explicitado en ella, sino sin más presupuesto, como si él fuese de por sí suficientemente inequívoco. Y en principio, Husserl no deja dudas de qué debemos entender por psicologismo trascendental, a saber, toda filosofía trascendental que no efectúe la reducción y en consecuencia no distinga entre subjetividad psicológica y subjetividad pura. Formulado el concepto con esta generalidad, no hay nada que objetar a no ser que él es determinado de un modo insuficiente para acompañar con comodidad lo que con respecto al mismo se afirma en los textos husserlianos. Un tratamiento más minucioso de este concepto parece ser una empresa necesaria. En las líneas que siguen nos proponemos dar un primer paso en cumplimiento de esa tarea, considerando para ello un único punto, a saber,
la relación existente entre el problema del psicologismo trascendental y el desarrollo de la psicología fenomenológica. Lo que intentaremos mostrar será que aun cuando el tema del psicologismo trascendental es independiente del desarrollo de la psicología fenomenológica y puede plantearse sin esta, no obstante, él adquiere contornos particulares cuando se lo vincula a la misma. Antes de comenzar una precisión terminológica, el problema del psicologismo trascendental, no menos que su superación, aparece en el pensamiento de Husserl en torno a 1906. Sin embargo, la expresión psicologismo trascendental solo será introducida a mediados de los años 20 y en el contexto de la ejecución del programa de una psicología fenomenológica. Ya a partir de 1900, Husserl distinguía entre psicologismo lógico y epistemológico. Con el descubrimiento de la reducción fenomenológica, el psicologismo epistemológico pasa a ser sinónimo de psicologismo trascendental. El uso del término psicologismo epistemológico en este sentido es constatable, al menos a partir de 1911. Que se trata del mismo problema puede ser fundado en los argumentos, en la igualación explícita del psicologismo trascendental y epistemológico por parte de Husserl y en la defensa de exactamente las mismas tesis con respecto a uno y otro, en particular de la misma afirmación esencial de condenar como psicologista. En principio, pues, el legítimo usar indistintamente una y otra denominación, hablando sin más de psicologismo trascendental ya a partir de 1906. De los principios de una reducción trascendental en general y su función en la superación del psicologismo. El establecimiento del verdadero problema trascendental y la superación definitiva del psicologismo son estrictamente correlativos, exigiendo un mismo esencial movimiento, a saber, la determinación del auténtico sujeto trascendental, lo cual implica obviamente su delimitación frente al psicológico. La fijación del sujeto trascendental contiene los dos momentos esenciales de la fenomenología: intuición y método. Intuicionismo ha sido uno de los calificativos peyorativos más asiduamente dirigidos a la fenomenología husserliana. Husserl, consciente del peligro de que el intuicionismo degenerase en mero misticismo, fue sensible a tal crítica, respondiendo a la misma con un riguroso proceder metódico. No es posible una aproximación satisfactoria a la fenomenología si al mismo tiempo que se reconoce su marcado rasgo intuicionista, se deja de lado su omnipresente preocupación con cuestiones de método. La dualidad y tensión entre intuición y método son características de la fenomenología husserliana. Si, como veremos, el tema de la fenomenología trascendental es la constitución de toda objetividad a partir de la subjetividad pura
y ella solo puede ser abordada intuitivo, descriptivamente. La subjetividad trascendental no puede ser un constructo o postulado vacío, sino una datitud de la intuición. En consecuencia, y tomando por base lo ya dicho con anterioridad, la pregunta por el acceso metódico a la misma se torna inevitable. La reducción trascendental es la respuesta. Ella no es otra cosa que el método de aprehensión de la subjetividad trascendental. En cuanto método de aprehensión de la subjetividad trascendental, la reducción trascendental es asimismo el instrumento necesario para una superación del psicologismo trascendental. Sin el método de la reducción trascendental fracasa todo intento de delimitación de subjetividad trascendental y psicológica. Esta delimitación no puede efectuarse sobre la base de argumentos. La solución definitiva del problema del psicologismo no puede ser una refutación del mismo si entendemos por tal un proceder argumentativo. El psicologismo se funda en una auténtica evidencia y solo otra evidencia puede contraponerse a ella. La delimitación entre subjetividad trascendental y psicológica no es asimismo la de dos conceptos, sino la de dos ámbitos de experiencia efectiva, por la delimitación de los modos de acceso a los mismos. La reducción trascendental es el camino a la subjetividad trascendental, en cuanto ella posibilita la apertura de una auténtica esfera de experiencia, la experiencia trascendental. La plena superación del psicologismo solo puede ser intuitiva. Solo por medio de la reducción trascendental puede ser establecida la subjetividad trascendental. Solo mediante este establecimiento como efectivo ámbito de intuición puede devenir evidente su radical diferencia de la psicológica. El programa de una psicología fenomenológica. Un análisis del programa de una psicología fenomenológica y su realización exigiría un artículo específico, cuando no una monografía. En lo que sigue nos limitamos a esbozar algunos elementos imprescindibles para nuestro tema. En tanto, la ciencia de la naturaleza se constituye como tal en época moderna. El comienzo del siglo XX muestra una psicología que aún lucha por adquirir esta dignidad. La fenomenología, que aspira a la fundamentación de una filosofía como ciencia rigurosa, proporciona asimismo las bases de la deseada nueva psicología. La exactitud de toda ciencia de hechos no deriva de sus métodos empíricos, sino del establecimiento adecuado de sus conceptos básicos. La superación del estado de inferioridad de la psicología con respecto a la ciencia natural no es posible sobre la base del cumplimiento de dicha tarea. Esta requiere de una disciplina específica, la psicología pura. Ella es pura justamente por tratar de lo psíquico en su especificidad, esto es, en su radical diferencia de todo aquello que es físico o psicofísico. Mas, la idea de lo psíquico puro no es, en principio, otra cosa que un problema.
la determinación de su posibilidad, la verdadera cuestión. El carácter esencial de lo psíquico es la intencionalidad, peculiar síntesis que ella constituye. La aprehensión de lo psíquico en su pureza no es algo que nos sea dado sin más. Lo psíquico se presenta inicialmente en la reflexión y en ella en estrecha relación con algo físico. Por tanto, es necesario un método mediante el cual quede garantizada la distinción entre lo psíquico y todo aquello que no lo es. Este método no puede ser otro que la reducción fenomenológica o fenomenológico-psicológica. Mediante él se suspende toda posición de existencia respecto del mundo del cual se es consciente, reteniéndose así lo no psíquico como puro correlato intencional. Psicología pura es, pues, necesariamente psicología fenomenológica, el ser de lo psíquico, en cuanto intencional, es el ser del fenómeno. La reducción fenomenológica exige la eidética como su complemento. Solo ella garantiza que lo psíquico puro se ofrezca como ámbito autónomo, cerrado sobre sí mismo, el cual en ningún momento requiere ni posibilita la extensión de la consideración a algo no psíquico. Así, de este modo, lo que a primera vista parecía ser una tarea puramente conceptual, revela su verdadero carácter. Si la obtención de los conceptos básicos de lo psíquico no es posible por intuición eidética, ella presupone el establecimiento de un ámbito de experiencia específica. Este solo puede ser adecuadamente abordado por el método de análisis intencional, el cual, a partir de intencionalidades dadas, explicita las intencionalidades implicadas, y esto sin remitir en ningún momento a algo no intencional. Las condiciones mínimas para el reconocimiento y planteamiento del problema del psicologismo trascendental. El tema de la relación entre psicologismo trascendental y psicología fenomenológica puede ser abordado sobre la forma de una respuesta a las siguientes tres preguntas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que el problema del psicologismo trascendental pueda plantearse? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el problema del psicologismo trascendental pueda ser reconocido como tal? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para una definitiva comprensión y superación del psicologismo trascendental? Obsérvese que las condiciones necesarias para reconocer el problema del psicologismo trascendental son algo diferente de las condiciones necesarias para que él pueda plantearse. Se puede incurrir en psicologismo trascendental sin tener el más mínimo concepto del mismo. El reconocimiento del problema del psicologismo trascendental
por otra parte, está lejos de ser su definitiva comprensión y superación. Para poder responder de modo adecuado a las tres preguntas formuladas, conviene partir de las siguientes consideraciones. Husserl tiende a usar las nociones de filosofía trascendental y psicología fenomenológica, al menos en dos sentidos, uno laxo y uno preciso. Correlativamente, la noción de psicologismo trascendental adquiere dos variantes. Dado lo anterior, diferenciemos entonces entre el atisbo de problema trascendental y la formulación explícita del mismo, que si desarrolla correctamente asume en su versión definitiva la forma de una fenomenología trascendental. Diferenciemos asimismo de modo paralelo una idea primaria de psicología pura de la realización plena de esta idea en la psicología fenomenológica. Pues bien, así como el atisbo del problema trascendental no es sin más filosofía trascendental, intención de una psicología pura, no es ipso realización de la psicología fenomenológica. Inversamente, así como la fenomenología trascendental es la realización plena del problema trascendental, la psicología fenomenológica no es de la idea de psicología pura. La segunda pregunta puede ser respondida con facilidad en base a los textos husserlianos. El problema del psicologismo trascendental solo puede ser visto a partir de la fenomenología trascendental, o sea, a partir de la diferenciación entre subjetividad psicológica y trascendental, posibilitada por la reducción. Esto es totalmente coherente con el propio recorrido de Husserl y su crítica inicial al psicologismo epistemológico. El punto a ser subrayado ahora es que en la consideración que acabamos de describir, Husserl no hace mención alguna a la psicología fenomenológica. En consecuencia, la psicología fenomenológica no es condición necesaria para el reconocimiento del problema del psicologismo trascendental. Con respecto a la primera pregunta, comencemos por observar que Husserl nunca la aborda de modo explícito. Su análisis del desarrollo de la filosofía moderna proporciona, no obstante, una clara directiva para el tratamiento del mismo. En más de una ocasión, Husserl afirma que el origen del psicologismo trascendental reside en una confusión entre dos conceptos de subjetividad psicológica y pura. Esto no es falso y no obstante claramente inadecuado. En efecto, la confusión entre dos conceptos de subjetividad no se produce porque sí, sino que tiene una razón o fundamento. La misma radica en el problema trascendental. El origen del psicologismo trascendental reside pues en la confusión que se produce cuando se plantea el problema trascendental. Mas, ¿qué significa plantear el problema trascendental? El principio de la inmanencia rige el pensamiento moderno a partir de Descartes, quien, con su establecimiento, fija el telos trascendental del mismo. Él reza: todo lo que puede ser objeto para mí solo es en cuanto inmanente a mi propia conciencia. Él reza: todo lo que puede ser objeto para mí
solo es en cuanto inmanente a mi propia conciencia. No será, sin embargo, Descartes, sino Locke, quien sobre la base de lo anterior establezca la ulterior pregunta sobre la constitución del objeto a partir de lo puramente subjetivo. De este modo, el problema trascendental adquiere su primera formulación histórica, aunque esencialmente inadecuada. Uno de los principios que orienta el pensamiento husserliano con posterioridad a 1906 se contiene en la doble tesis que, por un lado, toda fenomenología es, si comprende su verdadera intención, filosofía trascendental, y por otro, y de modo correlativo, que toda auténtica filosofía trascendental debe ser necesariamente fenomenológica. Si la pregunta por la constitución del objeto deriva del principio de la inmanencia, su respuesta solo puede ser ofrecida por un análisis intuitivo descriptivo. Dado lo anterior, resulta comprensible que para Husserl existe un vínculo esencial entre el problema trascendental y la psicología pura. La psicología pura tiene su inicio en el empirismo inglés, no como una esfera autónoma, sino como un instrumento al servicio de un interés trascendental. El paso decisivo para la misma es dado por Locke, aun cuando de un modo inconsciente ya se presupone la existencia de un mundo externo y en este de una afección concebida en términos causalísticos. El desarrollo radical del análisis inmanente será obra de Hume, quien por tal motivo puede ser considerado el primer fenomenólogo, pues lo anterior conviene no pasar por alto el hecho de que en Hume encontramos la intención de un punto de vista puramente descriptivo, pero de ningún modo su plena realización, dado que permanece, al fin de cuentas, prisionero de preconceptos sensualistas y naturalistas. Ni siquiera Brentano, con su reconocimiento de la intencionalidad, podrá liberarse de los mismos. Estos solo serán superados plenamente por la psicología fenomenológica. Dijimos que Locke es el iniciador de la filosofía trascendental. Acabamos de decir que él es también el iniciador de la psicología pura. Digamos ahora que en estrecha relación con lo anterior, Locke es el fundador del psicologismo trascendental. En suma, según Husserl, el problema del psicologismo trascendental se coloca en la filosofía moderna a partir del empirismo inglés, en el cual, si bien hay una motivación trascendental, no hay propiamente un programa trascendental explícito, y mucho menos un planteo adecuado del mismo. Y si bien hay un intento de psicología pura, de ningún modo hay psicología fenomenológica en sentido propio. Lo anterior implica a ni el planteamiento de un problema trascendental explícito como encontramos en Kant, ni la consecuente comprensión de tal problema como encontramos en Husserl son condiciones de posibilidad del psicologismo trascendental. B. Solo la intención de una psicología pura y no el consecuente desarrollo de la psicología fenomenológica es presupuesto del planteamiento del problema del psicologismo trascendental. Este no es producido por el desarrollo de aquella.
Quinto, el problema del psicologismo trascendental a partir de la psicología fenomenológica. Si la psicología fenomenológica no es condición necesaria ni del planteamiento ni del reconocimiento del problema del psicologismo trascendental en un doble sentido, hay no obstante un vínculo interno entre ambos. Analizaremos el primero de ellos en el siguiente numeral 5.1, el segundo en el 5.2. El 5.1. La forma aguda que asume el problema del psicologismo trascendental a partir de la psicología fenomenológica. La realización plena del programa de una psicología fenomenológica coloca el peligro de un nuevo tipo de psicologismo, el cual solo es posible sobre su base y que antes de ella no se presentaba. Esto acontece porque ella ofrece motivos específicos para incurrir en el psicologismo trascendental. Psicología fenomenológica y fenomenología trascendental tienen en común el método del análisis intencional. Todos los análisis intencionales pueden ser desarrollados tanto en actitud psicológica como fenomenológico trascendental, siendo sus resultados estrictamente paralelos y diferenciándose tan solo por un cambio de perspectiva. Justamente por ello existe aquí un entrelazamiento necesario y en consecuencia la psicología fenomenológica ofrece un nuevo motivo de seducción para el psicologismo. Pero mientras nos mantengamos en un plano abstracto, hablando del modo genérico de un paralelo de contenido entre psicología fenomenológica y fenomenología trascendental, la seducción que nos interesa destacar no evidencia toda su intensidad. Si deseamos poner de manifiesto la misma, debemos explicitar lo que implica la identidad mencionada. Acabamos de observar que el método del análisis intencional es común a la psicología fenomenológica y la fenomenología trascendental. Justamente por ello, la psicología es diferente de toda otra ciencia positiva, pues contiene todas ellas en la medida en que se refiere a todo objeto. De ahí parece inevitable la conclusión que en tanto el mundo solo es para nosotros en cuanto se constituye como objeto de la conciencia, la psicología es el lugar de la clarificación